nos introducimos ya en materia, conociendo una de las publicaciones que ve la luz en la Cuaresma Ellinera. Vamos a conocer el contenido de la revista Tambor, o mejor dicho, la Asociación de Peñas y Tamborileros, a través de don Juan Francisco Jordán Montes, presentador de la revista Tambor en su edición de 2024, nos van a invitar a sumergirnos en ella. Por favor, don Juan Francisco. Juan Francisco Jordán Montes, nacido en Hellín en 1958, es doctor en Historia Antigua y Arqueología y catedrático de Geografía e Historia, investigador en Arte Prehistórico y en Etnografía. Ha publicado alrededor de 200 trabajos en revistas especializadas y congresos. Es miembro del Instituto de Estudios Albacetenses y colabora con las revistas Cuadernos de Arte Prehistórico en Murcia y Revista Murciana de Antropología, Murcia. Es escritor de novelas históricas y esta noche nos hablará de la revista Tambor. Gracias. Estimadas autoridades, agentes de las fuerzas de seguridad, miembros del mundo del tambor, de cofradías y hermandades y querido público. Les voy a contar una pequeña historia. Existió una diosa en la antigua Mesopotamia, la diosa Inanna. Era la diosa del amor, de la guerra y de la justicia, una extraña combinación. Y un día decide descender a los infiernos para conquistarlos. Ella es consciente del peligro de semejante hazaña. Por ello convoca a su visir y le dice: si al tercer día no regreso, hazme un favor, ve a la asamblea de los dioses, toma tu puku, que era el tambor que se decía en Sumeria, y redóblalo ante ellos. La finalidad era doble, era aturdir a los demonios del infierno y despertar a los dioses para que acudieran a su rescate. Pues bien, ustedes y los de Teruel, los de Cuenca o los de Murcia baten tambores en Semana Santa por similares razones, para defender a Cristo en su catábasis o descenso a los infiernos y para contener las embestidas del diablo. Ustedes están reiterando gestos, ceremonias y arquetipos que ya se producían en la antigua Mesopotamia y en las religiones del próximo Oriente Asiático, hace cosa de 5.000 años. O bien del mundo mediterráneo, sus religiones mistéricas y de salvación, donde también intervenían los instrumentos de percusión para salvar a los dioses. Por ello, cuando ustedes redoblan tambores, conviven en una koiné, en una asamblea, en una comunidad donde el idioma común es el ruido, el sonido, y participan en un acto impregnado de sacralidad. Hablemos de la revista Tambor. Como siempre, su aspecto es impecable y se advierte el mimo que se ha dedicado en ella. Destaquemos parte de su contenido. Es imposible citar todo. Mencionemos primero el de justicia a aquellos que trabajan en silencio, tras las bambalinas, maquetando, corrigiendo, estableciendo contactos de colaboradores. Me refiero, por ejemplo, a Pedro García Navarro. La imagen del cartel de la revista Tambor pertenece al artista Gabriel Rubio. Resaltamos la elocuencia de la sencillez del simbolismo del círculo del tambor, combinado con el triángulo con cruz, cuyo equilibrio es roto por un ave que emprende el vuelo y rompe toda la geometría. Hay dos trabajos de investigación rigurosos y muy bien documentados que prestigian la revista. Sus autores son Antonio del Carmen López y Francisco Peñalver. Uno de sus artículos aborda desde perspectivas inéditas el asunto de las procesiones devocionales no litúrgicas y descartan, curiosamente, el papel de Vicente Ferrer en el origen de la Semana Santa y de los tambores de Hellín. Fernando Picornell nos ofrece y expone parte de su colección de tambores custodiados en el Museo de Arte Contemporáneo de Castilla-La Mancha en la ciudad de Hellín. Este museo y su colección nos recuerdan al Museo de Música Étnica de Barranda, en Caravaca, fundado por Carlos Blanco Fadol. Si les es posible, visítenlos. Hay evocaciones en la revista que destacan las vidas casi anónimas, que no anodinas, de tamborileros del pasado. Es el caso de la aportación de José Antonio Iniesta sobre Pepete. He estado revisando diferentes años de la revista Tambor y las publicaciones científicas y especializadas en congresos y en revistas de etnografía, y aunque ustedes no sean conscientes, y no les hace ninguna falta, ustedes actúan de varias maneras y al mismo tiempo cuando redoblan tambores. Primero,
Asisten como mixtei o iniciados, tal y como hacían los romanos en el culto y procesiones a la diosa Cibeles. Es muy parecido. 2. Experimentan sensaciones propias de chamanes, ya que entran en ocasiones en algún leve éxtasis. Y no solo por el vino que sé que ingieren, sino por el sonido que generan y en el cual se sumergen. 3. Son protectores de la divinidad y combatientes del caos. 4. Participan como penitentes y peregrinos, ya que les he visto que se fatigan, sudan, incluso sangran y padecen sueño. Y deambulan en el dédalo de las calles. 5. Intervienen como actores sacros en un drama litúrgico que no se desarrolla en el interior de las iglesias, sino fuera, en el espacio profano. Y 6. Colaboran como heraldos de la primavera, anunciando la fertilidad y la resurrección. Proseguimos con la revista. Aparecen las secciones habituales. Hay una muy bonita, emotivas poesías casi espontáneas, el álbum de fotos referente a las peñas o a tamborileros en solitario, y una selección de magníficas pinturas de Diego Expósito, Francisco Ruiz Oliva, Pedro García Navarro, Amado Iniesta, Félix López, Rafael Castillo, José Joaquín Andújar, todas referidas a la tamborada. Pero me gustaría resaltar, es un capricho personal, una pintura de Goyo Domínguez, sin menoscabo alguno del elenco de los artistas que acabo de mencionar. Pero es una suerte contar con un pintor que se equipara en técnica y en habilidad con el mismo Leonardo o Rafael. La pintura que aquí aporta Goyo es una oda a la alegría y a la libertad femenina. Dos jóvenes tamborileras se abrazan felices, ríen jubilosas y muestran sus melenas libres y al viento. No es necesario decir que no en todas partes del mundo donde se tiene miedo a la alegría y a la mujer, esa obra sería permitida. El concurso de fotografía en la revista Tambor es una sección esencial que debe mantenerse. La foto ganadora en la faceta El tambor en Ellín es de Francisco Pina, un potente escorzo, un hábil contraste de la bicromía y un gran angular. En la faceta del tambor en el mundo, la premiada fue Inmaculada Arroyo, con una imagen de tamborileros de Moratalla. Deseo destacar los cautivadores dibujos infantiles procedentes de los distintos colegios de la ciudad de Ellín y que aluden al tambor. Es otra sección vital que debe mantenerse porque permite sostener la tradición. Me gustaría destacar los dibujos de 4 niñas, creo que pronuncio bien, Merilla Yelizabeta Cozar, Ángela Lucas Oliva, Alejandra García Álvarez y Andrea Iniesta. Es una selección muy personal. Aparecen en la revista igualmente las memorias y vivencias de las diferentes peñas de tamborileros, de la asociación y de la escuela de tamborileros. 30.000. Cuando viajaba hacia acá y estaba releyendo la editorial de la revista Tambor de este año, pensaba, esta buena gente de Ellín, de Tobarra, de Agramón, de Calanda, de Híjar, de Andorra, de Cuenca, de Baena, de Moratalla o de Mula, por ejemplo, han conseguido algo realmente importante y que hay que celebrar, y es que la UNESCO les reconozca a las tamboradas como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Ustedes presumen de celebrar la mayor tamborada del mundo, o eso se lee en muchas revistas, y afirman que son capaces de congregar todos los años a 30.000 tamborileros y tamborileras. No lo pongo en duda, porque han sido capaces de trabajar unidos, de crear comunidad y de atender múltiples frentes. Fabricar, reparar y conservar tambores, cuidar la indumentaria, mantener la revista Tambor, la hermana gemela de Redoble, organizar este evento y todas las peñas y asociaciones, participar en las jornadas nacionales de exaltación del tambor y del bombo, transmitir a jóvenes y niños la tradición y convivir en hermandad y con relativa armonía en Semana Santa. 30.000 se me antoja un número fantástico, casi mágico, y se puede aplicar a múltiples ideas. Hoy solo voy a proponer 3 sugerencias. A ustedes mañana se les van a ocurrir 1000 más. Primera sugerencia. Si han sido capaces de realizar con éxito todo lo anteriormente expuesto, y lo han hecho muy bien, ¿qué tal sembrar 30.000 árboles al año en las montañas de Ellín? Recuerdo que hace 50 años, cuando yo era joven y realizaba la carta arqueológica de Ellín y Tobarra, era capaz de caminar a la sombra de los árboles entre el pantano de Camarillas y el pantano del Talave, 30 o 40 kilómetros en línea recta.
Eso hoy en día es imposible, está todo incendiado y destruido. No es mucho 30.000 árboles al año, pero es importante. Un árbol por cada tamborilero al año. Ustedes son capaces. Segunda sugerencia. ¿Qué tal leer 30.000 libros al mes? No es mucho, pero es importante. Un libro, formato y tamaño a elegir por cada tamborilero al mes. Ustedes son capaces. Tercera sugerencia. ¿Qué tal dedicar 30.000 horas de voluntariado a la semana en las ONGs de Ellín, laicas o religiosas? No es mucho, pero es importante. 1 hora de voluntariado por cada tamborilero a la semana. Ustedes son capaces y sé que muchos lo hacen. ¿Por qué digo todas estas majaderías? Porque en el zaguán de la nueva edad media que se avecina, que no será tecnológica, pero sí mental, redoblar el tambor, entiendo, en mis cortas entendederas, puede ser un modo de vida, una suerte de mística, una vía que nos ayuda a sobrevivir al caos de la ignorancia, de la zafiedad y de la violencia. Ustedes son importantes y saben servir y mantenerse unidos haciendo cosas importantes. Trabajar, atender a sus familias, plantar árboles, leer, recordar al prójimo y, por supuesto, salir en las procesiones y redoblar el tambor. Muchas gracias por escuchar con paciencia y que Dios les bendiga. Pues ahí ya tenemos desglosada y presentada una de las grandes incógnitas de la noche, la revista Tambor, que edita la Asociación de Peñas y Tamborileros. Y es por ello que pedimos la presencia en el escenario de Chari Marín, miembro de la Junta Directiva de la Asociación de Peñas y Tamborileros, para hacer una distinción por la labor de darnos nuestra primera impresión de la revista a su presentador, a don Juan Francisco Jordán. Y siguiendo con el guión que marca la noche, vamos a continuar. Y una vez conocida ya la revista, a descubrir lo que será el cartel anunciador de las tamboradas para este 2024. Llega de la mano del propio autor, don Gabriel Rubio González, al cual pedimos que se acerque hasta este escenario. Don Gabriel Rubio es un artista multidisciplinar dedicado a la investigación teórica y práctica del verdadero arte monumental a través de proyectos personales relacionados con el simbolismo y la ilustración. En cuanto a sus habilidades, ha trabajado el dibujo, la pintura, la ilustración, el grabado, la escultura, diseño, arquitectura y performance, pintura y escultura digital, modelado e impresiones tridimensionales, entre otros. Ha realizado exposiciones colectivas en la Escuela de Arte en Granada y también en el Auditorio Manuel de Falla, también en Granada. Hoy, en este miércoles de ceniza, es el autor y el encargado de hablar de su obra, que será el cartel de las Tamboradas 2024. Hola a todos y a todas, lo primero. Buenas noches, me llamo Gabriel Rubio González y soy un muchacho de aquí, de Ellín, de toda la vida. Perdonad si me pongo un poco nervioso. Estudié en el Colegio del Rosario y después en el Instituto de Cristóbal Lozano, pero no fue hasta que fui mayor de edad que conseguí sacarme los estudios necesarios para poder irme a Granada y hacer un ciclo formativo de grado superior de ilustración, como ha dicho el presentador. Cuando lo terminé me fui a la Universidad de Murcia, hice la carrera de Bellas Artes y cuando lo terminé también me presenté y fui seleccionado para hacer el máster de grabado de la Fábrica Nacional de la Moneda y Timbre, pero por ciertos impedimentos de última hora tuve que renunciar a la plaza y es una de las cosas que espero hacer en un futuro no muy lejano.
Se podría decir que mi especialidad es el grabado, pero como ha dicho el presentador, también me considero un artista multidisciplinar que se dedica a la investigación tanto teórica como práctica y a la experimentación de la filosofía del verdadero arte monumental. A través de la ilustración y del simbolismo creo proyectos personales y encargos dirigidos a diferentes sectores relacionados con el mundo del arte y los medios de comunicación, como por ejemplo el sector editorial, de prensa, de publicidad, exposiciones para galerías o para museos, y también encargos particulares y también para ayuntamientos o asociaciones, como es el caso del cartel de la Tamborada con la Asociación de Peñas de Tamborileros. Pasando ya un poco a lo que viene a ser la imagen que vamos a presentar, me gustaría decir que lo más importante de la imagen es que se trata de una obra simbólica que pretende buscar un equilibrio entre la abstracción y el realismo con el fin de generar diferentes interpretaciones en los espectadores. Y cuando digo generar diferentes interpretaciones en los espectadores no me refiero que a algunos les guste más y a otros les guste menos, sino que a cada espectador de forma individual, a través del análisis de la imagen, pueda parecerle dos cosas diferentes al mismo tiempo. Por ejemplo, uno de los elementos que vais a ver que aparece en el cartel es una paloma, y como todos sabéis, la paloma puede representar tanto a la paz como al Espíritu Santo, como puede ser un guiño al momento del reencuentro en el Domingo de Resurrección, o incluso también tener que ver con la colocación de la paloma, o sea, su relación con lo que vendría a ser la hermandad del resucitado, que este año también tiene una labor bastante importante, ya que es su 75 aniversario y guarda una relación. Lo que quiero decir con esto es que entre todas esas posibilidades que he dicho solo con la paloma, es como decir, ¿cuál es la que representa tu obra? Pues no es ninguna en concreto, sino todas a la vez. Entonces, explicando esto a través de ese elemento, quiero que entendáis la imagen, pero no solo con ese elemento, sino con todos los elementos que componen la imagen en su conjunto. Por otro lado, en cuanto a la composición, lo que pretendo es llamar la atención del espectador a simple vista, de forma directa, reforzando a través de su lectura la dirección hacia donde están colocadas las letras que lo acompañan, y cumpliendo con la idea de cartel, que es para lo que ha sido elaborada principalmente. En cuanto a todos los elementos que aparecen, como ya he dicho, es muy importante el tambor como pieza central y más representativa, que acompañado de su sombra te direcciona hacia las letras y muestra una información importante al estar indicándonos el lugar de donde procede la luz, y eso ayuda a entender un poco lo que viene a ser el simbolismo de la imagen, que de lo que estaba hablando antes, y hay que hacer en este caso especial atención al estudio tanto del color como de las formas básicas y clásicas. Como justificación para la gente que le cueste más de entender la obra o no encaje con sus gustos, me gustaría decir que lo que yo pretendo a la hora de realizar la obra es llamar la atención directamente, pero especialmente de personas que no hayan visto la Tamborada. Es como intentar atraer a ese público que todavía no conoce la imagen, y no a través de una imagen ya representativa que le diga claramente lo que significa la Tamborada. O sea, lo que quiero decir con esto es que entre mis primeras posibilidades a la hora de hacer el cartel estuvo el realizar un tamborilero o un conjunto de tamborileros tocando en una zona representativa del pueblo. Lo que pasa es que al analizar los demás carteles de ediciones anteriores vi que era para mí un recurso muy utilizado, y lo que yo buscaba era sorprender e intentar hacer algo que no tuviese que ver con todo lo visto antes. Entonces, ya para terminar, me gustaría agradecer a la Asociación de Peñas de Tamborileros por haberme dado la oportunidad de realizar el cartel, y sobre todo dedicárselo a mi familia, ya que a ellos, como somos de Jin de toda la vida, nos encanta la Semana Santa y la Tamborada, y estoy seguro que a ellos les hace igual o incluso más ilusión que a mí. Así que nada, quiero dedicárselo a ellos
y muchas gracias por escucharme. Pues lo que toca ahora es descubrir el cartel y para ello vamos a solicitar que se acerque hasta aquí don José Moreno, vicepresidente de la Asociación de Peñas y Tamboreros, que junto con el autor van a destapar el cartel. Por supuesto, el vicepresidente de la Asociación de Peñas y Tamboreros pues también le hace una distinción al autor del cartel de las Tamboradas 2024.